Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación online de porelsocialismo.net, el vocero del colectivo de militantes, Manifiesto por el Socialismo. En esta ocasión, como en otras anteriores, porque ya hemos tenido varias charlas con René, pues nos acompaña René Beotegui. Él es un boliviano afincado en Álava, en Gasteiz. Bueno, es una persona con gran conocimiento de la situación tanto de Bolivia como del continente porque le presta mucha atención. Él es economista, bueno, él es muchas cosas, ha sido muchas cosas. Y ya le hemos presentado en otras ocasiones. Yo creo que los lectores y lectoras de por el socialismo.net le conocen de sobra. Y sin más, muy buenas. Hola, René. Hola, un gusto estar contigo, Pablo. Un abrazo fuerte. Estoy para lo que necesites. Muy bien. Y nada, lo primero que quería preguntarte, que es el motivo principal, aunque no solo porque luego hablaremos del continente en general y de la situación de la política internacional, pero lo primero que me interesaba o que nos interesaba en porelsocialismo.net de pulsar tu opinión, porque ya publicaste un artículo del que nos hicimos eco sobre la situación en Bolivia que camina hacia unas próximas elecciones en el mes de agosto. Entonces, bueno, ¿cuál es esa situación? Porque estaba leyendo y informándome, ¿no? Aparte de tu artículo de cómo está el tema, infórmame cómo está, porque tú hablabas de una división importante entre la izquierda, entre Arce y Evo Morales, por simplificar, que normalmente las cosas no suelen ser tan simples, ¿no? Que eso ha llevado incluso a una ruptura del MAS. No sé en qué situación está actualmente, quién se va a presentar, cómo se va a presentar, qué posibilidades hay para la izquierda, no sé, qué escenario se abre en Bolivia de cara a las próximas elecciones de agosto. Bueno, a ver, por ser claros, el escenario es desastroso. Mm, Tras muchos años de hegemonía de la izquierda con el MAS y con Evo Morales, que generaron también los años de mayor avance económico y social en Bolivia, lo cual es innegable a pesar de todas las críticas que se puedan hacer, y posterior al golpe de Estado que dio Yanine Áñez y que el MAS retome el poder en las siguientes elecciones forzadas por la movilización popular, creo que Evo Morales comete un error grave que es hacer candidato a Luis Arce por sentir que era el más cercano a su confianza, en lugar a escuchar lo que pedían las bases sociales. El MAS es un partido cuyo origen viene de los sindicatos agrarios, en alianza con los sindicatos pues, de los mineros, con las juntas de vecinos, con mucha base social en los movimientos sociales, que es quien siempre ha definido las candidaturas. Luis Arce, desde el principio, trata de distanciarse de Evo Morales, lo cual va generando unos roces muy grandes. El gobierno de Arce ha sido, se podría calificar de bastante malo en resultados, ha ido llevando a Bolivia a una crisis económica que no ha podido atajar y que cada vez se agudiza. En términos sociales no ha habido ningún avance, se siente como si el país fuera un barco a la deriva, sin una conducción clara y con una pelea cada vez más grande con Evo, ¿no? Se llega a un punto en que está claro que los sectores populares, los sectores de base del MAS, a quien apoyan es a Evo Morales. Sin embargo, la clase media tiene un rechazo hacia la figura de Evo Morales. Entonces, en ese escenario, Luis Arce decide inhabilitar a Evo Morales y además utiliza las herramientas del Estado, como es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, que se supone que son instancias pues, que son sujetos de la separación de poderes, pero que en este caso están totalmente controladas por los funcionarios de Arce, para inhabilitar a Evo Morales de una manera profundamente antidemocrática, como no habían hecho ni siquiera, no se habían animado a hacer ni siquiera los partidos de la derecha en su momento, ¿no? Este escenario lleva a ser en una mala lectura de la realidad, que cree que sin Evo la gente va a votarle a él o a quien él elija, y no se da cuenta que vacía y destruye más de su base social. El,
Hemos cometido errores, pero Luis Arce lo que ha hecho es gravísimo, que es dejar al país en una situación de crisis profunda y destruir prácticamente el instrumento, que es el más instrumento por la soberanía de los pueblos, que era el instrumento que habían elegido los sectores populares para ser representados. Entonces, inhabilita a Evo Morales y hace, a pesar de que sabe, porque en las encuestas no le llega a su candidato, que ahora es Eduardo Castillo, que era su ministro de Justicia, no le da más del 2%, a pesar de que sabe que está destruyendo el MAS, se niega a que Evo sea candidato a como dé lugar. Y Evo también no acepta otra figura de candidatura que no sea la suya. Entonces, en ese impasse entre los dos, entre Evo, que tiene la base social, y que sería quien, si candidatera, seguramente ganaría estas elecciones, y Arce, que está dispuesto a quemarlo todo con tal de que Evo no gane, en la desesperación, el sucesor de Evo, el que todos entienden que sería el sucesor de Evo Morales, que es Andrónico Rodríguez, salta del barco del evismo y genera una candidatura propia que intenta presentarse a las elecciones separado de Evo, pero sin criticar a Evo, criticando duramente a Arce y a la derecha y planteándose como la alternativa de la izquierda, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde Arce es un cadáver político, está muerto, Evo no se va a poder presentar, y quien se presenta por la izquierda, bueno, está Eva Copa, que parece que va a renunciar a su candidatura, porque no tiene ningún respaldo, que es la alcaldesa del Alto, y estaría Andrónico Rodríguez, con apoyo de sectores de la clase media de izquierda, claramente con el apoyo de Álvaro García Linera, pero con un discurso muy fuerte contra él de Evo Morales, que dice que es un traidor, que abandonó el barco y que ha actuado de manera poco orgánica y que dice que Evo no lo va a apoyar. Y lo que está, no lo ha pedido Evo abiertamente, pero sí sus bases están llamando al voto nulo, con la perspectiva de que si el voto nulo es muy alto y supera a los votos válidos, se entienda que esta es una elección que no tiene sentido, que no es legítima y le dé fuerza. En este escenario, lo que tenemos es Arce y su candidato Eduardo Castillo hundidos, el más destruido, un candidato que es Andrónico Rodríguez por la izquierda, pero que también en las encuestas va en caída, porque Evo no lo apoya, y enfrente las derechas, ¿no? Las derechas múltiples, que podríamos después describirlas. ¿Cuál es el escenario posible? Lo más probable, si Evo no apoya a Andrónico, va a ganar la derecha, pero va a tener un gobierno muy frágil, con poca legitimidad. Y creo que es a lo que está apostando Evo. A ese gobierno, pues, que las calles sean las que acaben derrotando a la derecha. Esa parece ser la apuesta de Evo. Y la única alternativa que tiene Andrónico, bueno, tiene dos opciones que habría que ver si se dan. Es o que por el voto útil, por evitar que gane la derecha, la gente que apoya a Evo le acabe votando a él, o que Evo Morales acabe dándole el apoyo. ¿No? Ese es el escenario que busca Andrónico. Andrónico está haciendo una campaña que parece que no conecta con los sectores populares de Bolivia, parece un candidato parece que estaría candidateando en el Estado español. O sea, sus discursos de derechos sociales, así parece de Podemos, y eso en una sociedad como la boliviana, donde hay una rabia de clase muy marcada y anticolonial en los sectores populares, ese tipo de discurso no engancha, de tratar de ser una izquierda pues moderna, dialogante, que va por los derechos de la gente. Eso allá es a la batalla, antiimperialista, anticolonial, que es lo que representa el Evo, ¿no? Entonces, unos por otros están tirando abajo el proceso de cambio, ¿no? Y la situación es muy grave, y si esto sigue así, salvo que los sectores campesinos, que nunca se sabe bien cómo actúan, que eso lo podemos hablar un poco después, parece ser que todo está orillando a una victoria de la derecha, Mira, después de muchísimos años.
¿Y la derecha va unida o cómo estaba? Porque creo que también No, había... lo único bueno de esto es que la derecha es de una enorme inmadurez y a pesar de que su jefe de Estados Unidos les ha insistido mucho en que vayan unidos, ante la debacle del MAS, pues todos quieren ser candidatos. La derecha tiene de candidatos, uno es Samuel Doria Medina, que es un empresario millonario, dueño de cementeras y de Burger King, en Bolivia, de la franquicia de Burger King, que fue ministro en su momento y privatizó todo lo que podía privatizar. Es un privatizador en serie. Es un hombre pues que además ha hecho fortuna aprovechando sus vínculos con el Estado en la época neoliberal, que curiosamente está inscrito en la socialdemocracia, de hecho es el vicepresidente de la Socialdemocracia Internacional, es un hombre claramente neoliberal y de derecha, que lo único que digamos que Tuto Quiroga, que su mayor competidor en la derecha, es más de derecha todavía. Tuto Quiroga fue vicepresidente del dictador Banzer cuando Banzer ganó las elecciones democráticamente y así asumió luego la presidencia con la muerte de Banzer. Es el hombre de la embajada norteamericana, Tuto Quiroga. Tanto lo fue en el golpe de Estado y lo es ahora, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos derechas extremas. Luego está Manuel Reyes Villa, el alcalde de Cochabamba, que es un militar, exmilitar, cercano a las dictaduras de García Mesa en su momento, entonces, que también es un hombre de derecha. Entonces, es una derecha fragmentada y dividida que tiene la esperanza de que ante una debacle completa de la izquierda, pues acaben gobernando ellos, ¿no? Porque cualquiera que pase a una segunda vuelta, en teoría sumaría los votos de los otros. Entonces, es una derecha que además se ha dedicado todos estos años simplemente a atacar al MAS, que no tiene una propuesta de país más que volver a un pasado que el pueblo no quiere. Entonces, también es una derecha con muy poco arraigo popular. Pero claro, por el otro lado, y me cuesta a mí entender esta pelea, si la izquierda fuera unida ganaría Andrónico y Evo, que son los actores de la izquierda, porque como te he dicho, Arce ya es un cadáver político, no se ponen, y parece que no se van a poner de acuerdo, ¿no? Creo que Andrónico se ha equivocado. Pero eso habrá que verlo, porque también hay una cosa que te digo, Bolivia es un país muy impredecible en el mundo. O sea, así como yo he visto que en el Estado español las encuestas suelen fallar por 2, 3 puntos porcentuales, en Bolivia lo normal es que las encuestas fallen por 30 a 40 puntos. O sea, cuando ganó las primeras elecciones Evo, las encuestas le daban 28% y sacó 54%. Y ese es más o menos como van las encuestas, porque hay un voto rural que primero no se llega a encuestar, que es además muy críptico, la gente indígena, aymara, quechua, más aún los indígenas de la Amazonía no suelen responder a las encuestas y es difícil predecir lo que van a hacer. Pueden hacer y además suelen votar comunitariamente, decidir en la comunidad por quién van a votar. Y ahí está la esperanza del Andrónico, que la gente que está diciendo que votar nulo es apoyar a la derecha y es lograr que gane la derecha. Y eso está intentando el Andrónico para que haya un voto útil de la gente de Sevista hacia él, ¿no? Pero parece ser que la consigna del Evo va a ser muy clara de votar nulo, de invalidar en la vida de los hechos estas elecciones y de que al gobierno que salga, pues ponerlo en jaque en la calle hasta recuperar el proceso de cambio. Entonces, el escenario, por donde lo veas, es por primera vez impredecible. Yo no sabría decirte cómo va a acabar esto, lamentablemente. Generalmente tengo más claridad de qué va a pasar en Bolivia. Creo que es muy difícil saberlo, porque no sabemos si estos sectores rurales apoyen el voto nulo que pide Evo, lo cual daría lugar a un gobierno de derecha muy débil que podría ser derrotado desde la calle, que parece ser la estrategia de Evo, o más bien los sectores rurales opten por un voto útil de votar al Andrónico, aunque no les guste, para que se preserve el proceso de cambio. ¿Qué va a hacer la gente? Pues es difícil saber entre esos dos escenarios. El voto de la derecha está como más decantado, es más claro, se sabe más o menos cómo va a ser.
va a estar entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, pero es cierto que cualquiera de los dos que llegara a ser presidente lo haría en contra de la gran mayoría de la población. Y eso lleva a un escenario muy complicado. También es arriesgado, ¿no? El planteamiento de Evo, porque, bueno, la derecha en Bolivia ya lo ha demostrado, ¿no? Que, bueno, tiene sus debilidades, pero también es capaz, ¿no? De ejercer el gobierno de forma dura, ¿no? Y, en fin, no lo sé, que lo digo desde fuera, tú conoces mucho mejor la sociedad boliviana, faltaba más, pero digo que, claro, lo que dices tú, que el escenario es de que no hay o una salida a corto plazo que parezca muy esperanzadora, ¿no? Porque yo entiendo la estrategia de Evo, pero es jugártela muy mucho, ¿no? A confiar mucho en que luego la derecha se va a dejar quitar ¿no? el gobierno de manera sencilla, que igual no es así, ¿no? Porque en otras ocasiones, cuando estaban los gobiernos de la derecha antes de llegar Evo Morales, las luchas sociales y políticas hasta que se establece esa victoria impresionante de Evo a principios de este siglo, las luchas tuvieron que prolongarse durante tiempo y fueron luchas muy, muy abiertas, ¿no? O igual esta visión mía desde fuera está muy distorsionada. No sé si me explico lo que te estoy planteando yo. Sí, cuando es derrotado un proceso de izquierda, toma muchísimos años volver a acumular la acumulación de fuerza que implica que la iglesia, que la izquierda llegue al poder. Es muy complicada la acumulación de fuerzas. No es lo mismo que la derecha, que tiene poder económico. Entonces, no necesita acumular fuerzas, lo que tiene es dinero para gastar en campañas. En cambio, la izquierda, cuando llega al poder, es una acumulación histórica de luchas y de muchas veces de sangre y de construcción de conciencia popular, ¿no? El problema es que lo que nadie puede negar es que el proceso ahora mismo está desestructurado. O sea, ha habido grandes avances, se ha estancado y ahora está desestructurado. Claro, ¿A sí. qué apuesta el Evo? Pues a que evidentemente, a diferencia de otros territorios del mundo, en Bolivia los sectores populares son muy combativos y con mucha capacidad de calle, ¿no? Nadie esperaba cuando dio el golpe Yanine Áñez, el análisis normal era que esto nos llevaba a 10 años de derecha, por lo menos. Y en un año forzaron las elecciones y volvió a ganar el MAS. Pero claro, la diferencia es que con todo el problemón que había, la izquierda estaba unida y los sectores populares sobre todo estaban unidos, los sectores indígenas campesinos. Porque en Bolivia sí que hay una diferencia, son parte del proceso, la izquierda académica, pues clásica, cercana a los sectores de clase media, pero lo que le da fuerza al proceso son los sectores populares, indígenas, campesinos, mineros, juntas de vecinos de los barrios populares. Y esas estructuras están divididas y no se las ha escuchado en este proceso. Entonces, son errores muy graves de todos que llevan a este escenario. En todo caso, lo que sí queda claro es que dentro de ese espectro, la mayor representatividad popular la tiene Evo Morales. Y también es cierto que si uno lee la Constitución, lo que dice es que se prohíben tres reelecciones continuas. Y Arce ha hecho una interpretación, bueno, Arce, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, por orden de Arce, han hecho una interpretación equivocada, no equivocada, sino malintencionada, de que se prohíben más de 3 reelecciones para siempre, para evitar que Evo sea candidato. Pero no solo eso, sino que cuando Evo ha tratado de escribir candidaturas con otros frentes políticos, como Pambol, por ejemplo, los han inhabilitado. Entonces hay una oferta muy fuerte. Por otro lado, también hay que reconocer que el Evo está muy debilitado, sobre todo en sectores urbanos, ¿no? Fuera del enorme apoyo que tiene en el campo. Entonces, sí, la izquierda está fragmentada y no se sabe muy bien cómo se va a salir de esta. Y tampoco tengo claridad si lo mejor es un gobierno de Andrónico también sería un gobierno muy débil y con una izquierda con mucho menos legitimidad. Y darle el gobierno a la derecha para después intentar tumbarla, derribarla, que es la estrategia del Evo,
pues también es una estrategia arriesgada que además puede costar sangre. Entonces, Claro, ninguna de las dos. Si me preguntas a mí qué quisiera yo, que el Evo y el Andrónico se entiendan y se pongan de acuerdo y vayan juntos. Pero parece ser que es un escenario imposible porque el Andrónico Rodríguez ha actuado de manera no orgánica, o sea, no ha ido a la consulta de las bases, sino se ha dejado seducir por cantos de sirena de la izquierda académica más ortodoxa y ha creído que podía arrastrar al electorado del Evo sin el Evo. Y se ha equivocado. Entonces, como se han equivocado todos, a ver si salen del error. Parece ser que no, parece ser que no, y que va a tomar un proceso muy grande reconstruir un sector popular que se viene abajo en un escenario además de un crecimiento, no tanto de las opciones de la derecha como del discurso de la derecha. O sea, el discurso de ultraderecha de Milei, ultraliberal, que combina el ultraliberalismo económico con fascismo político, está comenzando a calar en sectores de la población en Bolivia, ¿no? Y el echarle la culpa de todo al social comunismo, que acá también te sonará de algo eso, ¿no? De que todo es social comunista y está llevando a la ruina. Ese tipo de discurso comienza a calar en sectores de jóvenes, de clase media, porque hay una batalla cultural muy dura que está dando la derecha, más allá de los inútiles de esos candidatos, porque los tres, el Samuel, el Tuto Quiroga y el Manfred Reyes son la cual más inútil, pero ese discurso de la derecha que viene de Milei, bueno, no solo de Milei, sino de la derecha internacional, Milei, Trump, Bolsonaro, Abascal, ahora, o toda esa panda de desgraciados, ese tipo de discurso en Bolivia está comenzando a tener un eco, ¿no? Y eso sí es un peligro, por eso una batalla, una confrontación muy complicada que va a haber que dar en el tiempo, ¿no? Y para eso va a haber que reestructurar los sectores populares. ahora te preguntaré sobre eso. Mi anterior pregunta iba precisamente por el miedo. Es decir, a veces confiar en las derrotas que luego traerán unas victorias, pues a veces te desmoviliza a la gente, ¿no? Y la situación de división. Pero es verdad que la sociedad boliviana se mueve en claves, como tú decías, seguramente diferentes a la sociedad que yo conozco, que es la sociedad del Estado español. Mm, Me alegraría que ese escenario es más que posible y que esto no llevara a un gobierno de la derecha o a cosas peores, ¿no? Que como decíamos, la derecha boliviana es capaz de, de hacer cosas feas e incluso de que pudiera terminar en una situación violenta. Pero ya lo estabas abriendo, te estaba interrumpiendo porque estabas abriendo ya el foco al continente y precisamente lo que quería preguntarte es por la situación más continental. Bueno, del continente de México hacia abajo, de lo que se conoce como América del Sur y el Caribe, aunque también podríamos hablar del resto del continente, que también está muy interesante, la situación en Estados Unidos y Canadá. Pero, como decías, ¿no? Bueno, ahí está el gobierno de Milei de Argentina, que parece que se está convirtiendo como una especie de, bueno, a nosotros nos puede parecer alucinante, ¿no? Desde nuestros parámetros de izquierda, pero se está convirtiendo como una especie de referente incluso para una parte de la derecha a nivel internacional. Bueno, ¿cómo está o cómo ves ahora el equilibrio? Hace poco ha habido elecciones también en Venezuela. Es verdad que, bueno, las elecciones en Venezuela, la oposición no concurría de forma decidida y unitaria, entonces tampoco sirve exactamente para tomar el termómetro, pero el caso es que ha ganado las candidaturas del PSUV mayoritariamente. Pero, ¿cuál es el escenario ahora de América del Sur y el Caribe? Bueno, ante ese crecimiento de la ola reaccionaria que ya describías y que yo creo que sí que es paralela, ¿no? A lo que ocurre en Europa, en América del Norte, en otras zonas de otras coordenadas políticas. Sí, es complicado y yo creo que sigue siendo un escenario de confrontación abierta, ¿no? Eh, pero me preocupa, yo veo que mientras la derecha es cada vez más agresiva y está extremando sus planteamientos, ¿no? Yo creo que los dos ejes sobre los que se mueve la derecha latinoamericana y en general mundial tienen que ver con
por un lado, ese ultraliberalismo de arrasar con todo lo público, sin límite, ¿no? Ya Milei ya no respeta ni la educación, la sanidad, ni nada, nada público le vale, y es arrasar con todo lo público, con lo común, y a un egoísmo social brutal, un ultraliberalismo que hubiera hecho sonrojar a Adam Smith. Y por otro lado, con el discurso de la seguridad, ir hacia el fascismo, ¿no? Y ahí, pues el ejemplo de El Salvador con Bukele es clamoroso, cómo hay gente que apoya un gobierno que básicamente su principal eje es reprimir y encarcelar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Independientemente que el problema de la violencia en El Salvador era evidente y había que atajarlo, ¿no? Pero ya cuando se comienza a justificar que haya muerto mucha gente en las cárceles, que haya miles de personas en la cárcel sin juicios, pues está entrando una justificación del fascismo muy fuerte, que también lo representa Bolsonaro, evidentemente, en Brasil, con un discurso abiertamente racista. Contra eso tienes una izquierda que más bien es una izquierda, yo diría que es la contradicción, yo le llamo una izquierda conservadora, que en vez de plantear una profundización y unos cambios radicales, plantea cuidar lo que hay, ¿no? Que hablamos lo que dice el Andrónico, vamos a parar a la derecha para que no nos quite lo que se ha conseguido, ¿no? Y no plantea un horizonte de futuro más ambicioso, más de transformación real y superación del capitalismo. Y esa izquierda conservadora se choca con una derecha aguerrida, feroz y que está de alguna manera dominando la batalla cultural, la batalla por el sentido común, ¿no? Lo rebelde, es que es increíble que en Argentina los rebeldes sea pensar como Milei. Lo punky se lo han apropiado los fachas, por decirlo de alguna manera. Y es lo que genera transformación. Entonces, se necesita que esta izquierda busque otros escenarios de mayor radicalización, en el sentido de radicalizar la práctica y el discurso político. Y, y ahí viene la contradicción de lograr esa radicalización sin quebrar la unidad, ¿no? Porque es el otro grave peligro de las izquierdas, ¿no? Vemos que en Colombia, por ejemplo, la fractura entre Petro y Francia Márquez puede ser muy dolorosa y costosa para la izquierda colombiana, con lo que ha costado salir del uribismo, ¿no? Y de la extrema derecha criminal. Colombia sí que es criminal, una extrema derecha que ha asesinado y desplazado a millones de personas. Y en el resto de América, pues los líderes de la izquierda, Lula, el mismo Petro, Claudia Sheinbaum, tampoco plantean un escenario de transformación mayor. Entonces se ha vuelto una izquierda de cuidar lo que se ha conseguido en la década ganada, que es del 2000 al 2010, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque tampoco el continente está para presumir, ¿no? O sea, Brasil sigue siendo un país con millones de gente viviendo en la miseria en las favelas, Colombia sigue siendo un país en el que no se ha hecho una reforma agraria y que la tierra está concentrada, Bolivia sigue siendo un país con unos niveles de pobreza inaceptables, inequidad social, evidentemente peor es un Milei y peor es un Bolsonaro que un Lula, ¿no? Pero la falta de ambición política en el sentido de una transformación más profunda de la izquierda es un problema, porque si la bicicleta se mueve, si pedaleas, si dejas de pedalear, en algún momento se pares, te caes. Y parece ser que fuera eso de tratar de contener a la derecha en vez de plantear una transformación más profunda, creo que ese es el problema de la izquierda, que trata de moderar el discurso. Bueno, René, lo que describes, bueno, de algo nos suena, ¿no? En el Estado español y en general en Europa, ¿no? Que es curioso, aunque yo creo que guarda una relación dialéctica, ¿no? Es decir, que si la derecha está teniendo o existe, ¿no? En la sociedad, porque no es solo una cuestión de la dirigencia de la derecha, sino que, bueno, en la sociedad en general, las ideas reaccionarias están teniendo un auge.
claro, tiene que ver con una crisis, que la crisis de las ideas de la izquierda podríamos decir que es casi permanente, pero claro, en estos momentos seguramente se está profundizando, ¿no? Y es curioso ese, y coincido contigo, ¿no? Ese fenómeno que a una radicalización de las ideas de la derecha no se está respondiendo en general con una radicalización del discurso de la izquierda, sino en muchos casos al contrario, ¿no? Y seguramente los gobiernos, que era la pregunta que te quería hacer, aunque ya las has estado, un poco las has adelantado, ¿no? Pero los gobiernos de izquierda que estamos viendo hoy en el continente, sobre todo en América del Sur, aunque también en la zona del Caribe y más al norte, con el gobierno de Morena, ¿no? Con la reedición del gobierno de Morena, pero son gobiernos que quizás podríamos definirlos como muy moderados, ¿no? Quizá también enlazando con el gobierno del Estado español, pero luego te preguntaré por la cuestión de abrir el foco más a nivel internacional, pero da esa sensación, ¿no? De que son gobiernos, no sé, que igual es una visión equivocada la mía, pero como gobiernos más moderados de lo que ya lo fueron seguramente en el anterior auge progresista de principios de este siglo. Sí, y además eso, sobre todo ahí, yo, aunque suene mal, ¿no? Decir izquierda conservadora, pero yo la califico así, incluido al gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro finalmente no ha planteado una profundización del socialismo, sino su discurso es mantener el legado de Chávez. Chávez tenía un horizonte de futuro con el socialismo y la construcción del sistema comunal muy interesante. Venezuela está estancada, resistiendo, ¿no? El embate del imperialismo, que es real también, no se puede negar ese embate, ¿no? Y esas sanciones y la forma criminal en que se atacaba a Venezuela. Pero no hay un proyecto de avance. Petro lo tiene muy difícil en Colombia también porque tiene minoría en el Parlamento y le frenan todo, pero fuera de un discurso que igual en términos discursivos es lo más interesante, tampoco plantea plantea un ir más allá, ¿no? De lo discursivo. Tampoco Lula en Brasil, de hecho Lula es hoy más moderado del Lula del principio que ya lo Ya era criticaba moderado. por moderado y ahora es más moderado aún, ¿no? Y sobre todo no quiere, parece que no quiere enfadar a los grandes capitales brasileños, ¿no? Que son fuertes. Boric en Chile, pues ha sido un gobierno de decepción e inútil. La única buena noticia en Chile es que ante el fracaso de Boric parece ser que la candidata de la izquierda pues, va a ser del Partido Comunista e igual eso, aunque sea lo simbólico, plantea un cambio más profundo, ¿no? Es histórico que la izquierda se aglutine en torno al Partido Comunista. En Chile no pasó ni cuando Allende, que el Partido Socialista era el más fuerte, pero también tiene que ver con el auge de la derecha pinochetista, ¿no? Que también está en su extremo más grande, lo cual es interesante. Yo creo que, voy a ir más extremo, que hay un candidato musulmán que se llama a sí mismo socialista a la alcaldía de Nueva York, muestra un escenario, aunque ser socialista en Estados Unidos, pues no es otra. Bueno, es que en Estados Unidos decir que crees que la gente debería poder ir al médico cuando se enferma ya te hace socialista, ¿no? Pero marca algo que sí que es la agudización de la lucha de clases en Estados Unidos, que también se da en el continente y en el mundo. La lucha de clases se está agudizando, la derecha como representante del verdadero poder del capital, lo que está tratando es de tensar la situación a una posición de mayor privilegio y explotación, de mayor margen de ganancia, lo cual está tensando esa situación. Lo que pasa es que las izquierdas políticas no están, es una opinión, ¿no? Humilde además, no están sabiendo leer ese momento, no están sabiendo leer que es el momento de plantear alternativas radicales de quiebre, de decir esto no funciona, tan no funciona que están echando mano del fascismo. Porque el fascismo es un elemento que exhibe la derecha y el capital cuando se ve en una situación de crisis profunda, ¿no? O sea, es mentira, aunque nos lo quieran hacer creer que la extrema derecha es antisistema. No son antisistemas, son un mecanismo más del sistema. O sea, los grandes recortes en temas de inmigración,
no los hace la extrema derecha, los acaban haciendo inclusive gobiernos como el de Pedro Sánchez, ¿no? Pero los pueden, o el de Sarkozy, pero los pueden hacer porque la derecha tensa el discurso hacia extremos, ¿no? El fascismo es funcional al sistema. Y el fascismo está surgiendo, y es un peligro, porque es una herramienta del sistema. Y eso en un escenario de agudización de la lucha de clases, pero que la izquierda política no lee y sigue en un discurso reformista light, que cada vez responde menos a lo que pide la gente. O sea, el triunfo de Milei en Argentina es producto de que el peronismo, en un escenario de 100% de inflación y de empobrecimiento de la gente, te llama a cuidar lo que se ha logrado en este proceso. Y la gente dice, vete a la mierda, ¿qué quieres que cuide? Con 100% de inflación y con pobreza y sin saber cómo llegar a fin de mes. Que evidentemente lo que ha venido con mi ley es mucho peor, pues sí, porque el neoliberalismo no es la respuesta a nada, ¿no? El destruir todo lo público no es la respuesta a nada. Eso es el desastre, es la barbarie capitalista en su extremo. Pero hay que superar ese discurso conservador de la izquierda y hay que ser capaces de plantear escenarios de transformación más profunda. Es yendo más lejos y no moderándose que se logra volver a ilusionar a los sectores populares. Y creo que eso se está leyendo mal en América Latina y puede llevarnos, parece que puede llevarnos a un triunfo de los sectores conservadores y del gran capital multinacional que es el que está detrás de todo eso y del imperialismo norteamericano, que quieras que no es el actor fundamental que juega en esta batalla. Además de lo que se dé, los movimientos que se den en la izquierda, bueno, también la propia población, los movimientos sociales, la clase trabajadora, bueno, tiene que también salir, ¿no? De esa situación, yo creo, un poco de decepción o bueno, o de salir de un ciclo, ¿no? Político en el que había mucha esperanza, que ha salido derrotado, y yo creo que ahora estamos pagando ese precio, ¿no? Y que ahora va a costar, ¿no? Más allá de las estructuras, ¿no? De lo que hagan incluso los partidos, y que al mismo tiempo se da esa contradicción que tú señalabas de que de repente, bueno, pues surgen cuestiones que dices tú, hombre, no estábamos muertos, estábamos de parranda, ¿no? Entonces, no sé esa sensación, ¿cómo la tienes? Yo no la sé cómo definir, ¿no? Pero es extraña, ¿no? Es decir, que por un lado yo creo que hay una hegemonía muy importante y que va a ir a más, me da la impresión, ¿eh? Yo igual estoy pesimista en este momento, pero al mismo tiempo, bueno, se dan esos pequeños fogonazos, ¿no? Que demuestran que aún no está todo el pescado vendido y que la sociedad tiene capacidad. Pero al mismo tiempo tengo la impresión de que eso no va a ser una cuestión de un día para otro, ¿no? De que seguramente va a costar, ¿no? Que coja confianza. No lo sé, ¿qué sensación tienes tú en el marco global en el que nos encontramos, ¿no? Sí, bueno, claro, el sistema capitalista está en una crisis profunda, pero es que siempre está. Entonces, esto de que está en crisis, pues ya lo venimos diciendo desde siempre. Yo releo documentos y estaba el otro día me encontré uno de un partido de los comunistas independentistas de Canarias que hablaba de la profunda crisis del capital en 1978 y que ya estaba a punto de caer y no cae nunca. Pero bueno, es que es complejo. Pero lo que sí es cierto, el sistema, ante el sistema unipolar dominado por Estados Unidos, está en una profunda crisis, a pesar de que ahora haya logrado ya humillar y pisar a Europa y demostrar que Europa es su vasallo completamente. Creo que la competencia con China le está pasando una factura muy fuerte, pero que lleva también a una respuesta violenta del imperialismo. Esta crisis del imperialismo norteamericano la está gestionando con violencia fascista, tanto al interior de Estados Unidos, con la represión a la inmigración que es bestial, pero que también ha generado reacción, ¿no? O sea, más allá de los candidatos de Nueva York, las movilizaciones de los migrantes en Los Ángeles demuestran una capacidad de fuerza de resistencia popular. El imperialismo avanza, pero luego ves el ejemplo de lo que está pasando en el Sahel, que es muy interesante, ¿no? Con la alianza entre Burkina Faso, Mali
y esta idea de deshacerse del colonialismo francés y volver a las ideas de Thomas Sankara, ¿no? Cuando Traoré plantea esto. Entonces, hay una resistencia ante eso. La violencia imperialista se hace más patente ante eso, ¿no? Y obviamente, no hay que dejar de decirlo, el mayor ejemplo de violencia criminal imperialista y que muestra que no tiene límites es lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? O sea, la impunidad con que Israel está exterminando a la población de Gaza ante el silencio clamoroso de los poderes mundiales, demuestra que el fascismo no tiene límites. O sea, lo que pasa en Gaza no es algo que debamos verlo desde la conmiseración o la pena de pobre gente que le hacen eso, sino entendiendo que es parte de la batalla entre los sectores populares y los pueblos contra el imperialismo, y que el imperialismo es capaz de hacer eso en Gaza, y como es capaz de hacer eso en Gaza, es capaz de hacerlo en cualquier lado cuando sus intereses están en peligro. Entonces, ellos lo ven y están acelerando la violencia, la respuesta violenta, ¿no? Con sus mecanismos criminales. Y los sectores populares, pues, como siempre, es resistir hasta derrotarlos. Yo creo que tarde o temprano vamos a ganar. Yo soy optimista en ese sentido. Entiendo que la extrema derecha es, eso sí quiero que quede claro desde mi análisis es muy funcional al sistema. O sea, los recortes en derechos sociales y contra la migración en Francia no los va a hacer Le Pen y el Front Nacional, los va a hacer el gobierno actual, pero con el aval que le da que Le Pen haya metido este tipo de discurso. Hay una batalla por el discurso, ¿no? En el Estado español es increíble que cuando el problema es que hay miles de trabajadores y trabajadoras que no pueden tener una vivienda digna a pesar de tener un trabajo, que alquilar una vivienda para un joven sea una fantasía, se esté discutiendo sobre la ocupación, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues batalla cultural, es descentrar el discurso para ponerlo ahí, ¿no? Se está empobreciendo a la población, la clase trabajadora del Estado español está empobrecida y se está empobreciendo. Y el discurso de la izquierda es hay que cuidar esto y mantener esto, lo cual a las clases trabajadoras no le entusiasma lo más mínimo, porque mantener y cuidar esto donde eres incapaz de pagarte una habitación, pues no parece ser algo que entusiasme mantener y cuidar. O donde tienes trabajos precarios, de rider, ¿no? En el globo. Eso, pedirte que cuides eso. Y por otro lado, la derecha te dice, no, hay que transformar profundamente esto hacia qué, hacia echar a los verdaderos culpables, que son los inmigrantes, los musulmanes, los moros, enlaza perfectamente con el genocidio en Palestina. Claro, como son musulmanes y son árabes, pues parece que se los puede matar, ¿no? Entonces, el fascismo funcionaba al sistema porque evita que la clase se organice y más bien pelee entre ella. Peleen, no, pues eso, gitanos dándose de hostias con musulmanes cuando los dos son empobrecidos, trabajadores precarios, pues es muy lamentable, pero es lo que busca el sistema. Descentrar, por eso es tan importante dar la batalla cultural que hemos perdido, que es reivindicar sin miedo la lucha de clases, reivindicar sin miedo que las cosas tienen que ser de la clase trabajadora, que es la clase trabajadora la que tiene que controlar el mundo y que el enemigo es el capital. El enemigo es el capital, nunca va a ser tu hermano de lado. Así sea un trabajador facha, ese no es tu enemigo es el capital. Cuando entendamos bien eso y logremos transmitir eso y que hay que romper con el capital, pues igual logramos un avance distinto, ¿no? En un mundo donde se ha roto esa unipolaridad y hay una disputa de poderes, tiene un problema, esa disputa de poderes entre China y Estados Unidos lleva a una reacción
defensiva del imperialismo muy violenta, que genera violencia extrema, pero por otro lado abre la oportunidad de plantearnos no alinearse con China, sino plantearse un mundo distinto y otras perspectivas, pero estaba faltando ese valor de ser más rupturista con todo, de, qué sé yo, de que no puede ser que tu discurso es vamos en el Estado español, vamos a unirnos para que siga gobernando el Pedro Sánchez. O sea, es que es miserable. O sea, como planteamiento, ¿qué le estás diciendo? Se supone que el problema en el PSOE y ahora es la solución es que no caiga el Pedro Sánchez. O sea, de verdad, en vez de tratar de rebasarlo mínimamente. Y en América Latina, pues más de lo mismo. O sea, parece ser esa idea de que moderando el discurso llegamos a más gente. No sé si en algún momento fue real, pero en este momento no lo es. En este momento la gente necesita un horizonte transformador. Y un horizonte transformador es un horizonte revolucionario en el sentido de un cambio radical de las estructuras del sistema. Cuando hablo de revolucionario no necesariamente estoy diciendo que hay que agarrar fusiles y ir al monte, no tiene sentido, sino revolucionario en las ideas de la transformación radical del sistema. Que obviamente si las clases trabajadoras avanzan hacia eso, la reacción también va a ser más violenta y puede llegar a un momento de confrontación de otro tipo, pues puede pasar. No es el momento, ahora es una batalla de ideas que yo veo que luego de tener un momento de avance muy importante estamos perdiendo, pero perdiendo casi por abandono, porque no estamos dando la talla de explicar y de ir con esto, y sí que hace mucho daño también la división. O sea, en Bolivia la división va a costar probablemente la caída del proceso de cambio. La división, lo mismo que estamos hablando en general, ¿no? La división y la falta de una perspectiva más de transformación más radical. Es que yo creo René, que creo que van unidas, ¿no? Es decir, que Mm. los procesos de unidad popular, de unidad de la clase trabajadora, de la izquierda, suelen ser por el empuje de la movilización. A ver, yo soy pesimista, ya te lo he transmitido a corto plazo, pero bueno, eso son sensaciones, ¿no? Pero sí que tengo, como tú la tienes, ¿no? Confianza en las capacidades de la clase trabajadora y los sectores populares en levantar una alternativa. Si no la tuviéramos, pues, ¿qué pintamos, ¿no? Sí, además Aquí en hay esta otro conversación. tipo de discursos que hay que asumir. En Europa es muy necesario que se haga una reflexión y se asuma, por ejemplo, los discursos decoloniales, de que Europa deje de creerse el centro del mundo y comience a leer la realidad de los otros pueblos sin sentido de superioridad. Sí, a Y ver, eso ayudaría a romper ese tipo de esquemas que plantea la derecha, ¿no? De nosotros somos los civilizados contra los bárbaros, a recoger eso, recoger todo el legado de la lucha feminista, recoger el legado de lucha de los pueblos indígenas y sus alternativas de futuro, alimentaría, y creo que debe alimentar un discurso de transformación más potente que nos una, pero nos una para cambiar radicalmente las cosas. No para mantener, es cierto que hay cosas que, claro, aterra cuando estos salvajes de la derecha quieren quitar todo, quieren quitar hasta la sanidad pública, pues claro que dicen que defenderla, pero no puede ser el discurso solo de mantener lo que hay, porque eso no es de izquierda, mantener lo que hay no es de izquierda. La izquierda tiene que ser transformadora y radical e ir a la ruptura del sistema. Entonces, ¿cómo permear ese discurso a las clases populares, en las clases trabajadoras? Yo creo que hay más terreno fértil del que estamos viendo. por concluir o por ir terminando esta conversación, bueno, queda claro que la alternativa, bueno, pues que necesitamos construir una alternativa política al capitalismo, pero en estos momentos, bueno, y has dado ya la anterior entrevista que tuvimos, la última que tuvimos, precisamente me desplacé a Vitoria-Gasteiz, el titular era la necesidad de la unidad con pluralidad, pero
¿Cuál podría ser la receta? Porque es muy complicado, porque ni siquiera contamos con órganos internacionales de es decir, así como la derecha europea y americana cuenta con órganos políticos de coordinación y hacen incluso ahora pues congresos como en Estados Unidos y en la cual participan todos los líderes internacionales de... Nosotros no tenemos. ¿Tú crees que es posible? ¿Hay alguna perspectiva? Claro, yo ahora lo veo lejano, pero cuando hablábamos de la diferencia de Chávez con lo que ahora Maduro, bueno, Chávez, una de las cosas que hizo ilusionar era cuando proponía, ¿no?, la creación de una nueva internacional. Yo creo que una de las cuestiones que nos frenan, ¿no?, es una perspectiva unitaria, no solo en lo interno, ¿no?, en lo estatal o en lo nacional, sino incluso en lo internacional, ¿no? Y no sé si ves ah, alguna posibilidad de que alguien encabece este proceso o necesario proceso, o tendremos que esperar a que sea la propia clase de trabajo de los sectores populares las que lancen un nuevo periodo de movilizaciones y eso de pie a volver a soñar con esa situación. No lo sé. Ya no podemos esperar sentados. Hay que precipitar en los procesos, ¿no? Es verdad que la movilización popular es por flujos, ¿no? Hay flujos y reflujos. Es verdad que es un momento de reflujo, pero la misma agresividad con que el fascismo está atacando, creo que nos obliga a una respuesta firme y a capacidad de tener calle para pararlos, ¿no? O sea, de pararlos en la calle. Creo que obliga a eso, a que en la Argentina la movilización popular sea muy potente contra las cosas que hace Milei. Yo creo que acá, mira, yo te digo, acá en el País Vasco, en Euskal Herria, ha intentado, por ejemplo, Desocupa hacer alguna vez algún desalojo y es imposible para ellos. Salen a patadas, porque hay cierta base de conciencia antifascista en la juventud que los frenas. Entonces, hay elementos, lo que pasa es que hay que construir esa alternativa. O sea, ¿cuál es construir ese escenario? Este momento de quiebre necesita un escenario, un banderín de enganche de a qué queremos llegar, cómo es ese socialismo que queremos y cómo se construye. Y sí generar movimiento de unidad. A ratos parece que la extrema derecha hubiera leído mejor a ciertos autores nuestros, ¿no? Están dando la batalla cultural. Parece que hubieran leído a Gramsci muy bien, porque han puesto un eje muy fuerte en la batalla cultural y están generando una internacional fascista cuando nosotros hemos abandonado algo que es parte de nuestra tradición, ¿no? El internacionalismo. O sea, claro que sí, lo que hay que entender es que la batalla de Palestina no es la de Palestina, es la nuestra, como la del Sáhara, por la autodeterminación, es nuestra batalla. Ahí nos jugamos el futuro nosotros y nosotras. Es la misma, es la misma y una sola lucha. Sí deberíamos tratar de construir esos espacios comunes con debate y con pluralidad, ¿no? O sea, yo creo que en eso sí tenemos que avanzar sobre las izquierdas del siglo XX, en ser más plurales, en ser más abiertos a la divergencia, para no acabar haciendo pues, lo que hemos acabado haciendo, que es dividirnos y acabar cuatro amigos que pensamos parecido en cada lado, pero sin perder el espíritu de radicalidad. Entonces, o sea, es ser profundamente revolucionarios, anticapitalistas, antiimperialistas, anticoloniales y feministas, pero manteniendo eso, saber entender que esas cosas que hay que hacer se pueden hacer de distintas formas y se pueden abordar de distintas formas y en esa diversidad es que no es que tenemos que buscar un encaje que nos permita movilizar a la gente. Porque lo que se viene es muy duro, o sea, lo que se viene en el corto y mediano plazo sí que es muy duro. O sea, sí que se viene un auge de la extrema derecha, un avance importante, que además está pasando claramente del discurso violento a la acción violenta, en todo el mundo. Bueno, ya lo de Palestina pues es el extremo, ¿no? Pero que en todo el mundo sí están demostrando vocación de ir a la violencia y hay que pararle los pies. Y eso solo se logra organizados. O sea,
eso, cliché igual, pero la respuesta sigue siendo la misma, es organización, unidad y lucha. Es lo que nos hace, de ahí venimos y ahí tenemos que seguir, con otras formas, con otros métodos, con batalla digital, en las redes también, y en los centros de trabajo, y en los pueblos, y en los barrios, pero organización, unidad y lucha, que esa receta no ha cambiado. ¿Cómo se mezclan los ingredientes? Igual sí, pero la receta básica es esa, y ahí hay que seguir, y ahí tenemos que seguir dando batalla. Muy bien, pues me parece un buen final para nuestra conversación. Así que te agradezco, René, que una vez más hayas charlado con porelsocialismo.net. Y nada, hasta la próxima, porque habrá próximas conversaciones contigo, seguro. Siempre es un placer. Y bueno, como yo estoy tan pesimista, con cualquiera que hablo me ayudáis a salir más animado. Espero que a los lectores, lectoras y a la gente que sigue por el socialismo.net también les ayude a salir más animados esta conversación. Y no sé, un saludo, no sé si quieres añadir algo más. Un abrazo y Palestina vencer. Vencerá desde el río hasta el mar.